otro mérito que va mencionando fue los muertos. Después él. Fíjate que llegó Catalina y se detuvo y usa otra habilidad que se llama Ver Killer, que si tú pierdes tu voluntad de pelea al frente de la habilidad, te mueres. Solamente a los otros 11.000 soldados que quedan, se rindió todo, el tipo literalmente no hizo nada, solo se les arrancó el alma y murieron los 20.000. José, igual saca algunas fotos y debido a tener la comida del rey demonio y a ver lo que se echaba de venir al más humano, se evoluciona a rey demonio. A la Utah. Después de eso, pude revivir a la gente que cuidaba, porque el tipo pusieron una barrera alrededor de la ciudad para evitar a los monstruos. Pero esa barrera hacía que las almas no se despertaran y no se alejaran. Cuando volvemos a pasar. Hubiera barrera y no lo tenían para reprimir las armas. Ya estamos. Y volver a ¿Sí? colocar en los monstruos que están muertos. Sí, pero recobraron con días de por eso quería tener las armas para que no perdieran. Oye, bueno, primero que nada agradecerles a los estudiantes y los estudiantes que están presentes, a algunos en este momento son estudiantes nuestros y los que a lo mejor se quieren incorporar más adelante, depende de esta presentación. Al final es importante como señalar que nosotros con Pablo nos encontramos acá como intermediarios de alguna manera, porque lo que vamos a presentar es el trabajo de nuestros estudiantes y nuestros estudiantes durante este semestre dentro de un proyecto de vinculación que llevamos 2 años haciendo con Pablo, que es sobre hábitat residencial y estrategia en la formación de los talleres de quinto y ahora de sexto semestre, ¿ya? Y decimos que somos intermediarios al final porque en el fondo, por un lado, este trabajo en el fondo nosotros hemos sido guías durante toda esta primera parte del semestre de un proceso que han llevado los estudiantes súper bueno, digamos que es de los mejores que hemos tenido durante estos 3 años haciendo bachiller. Pero voy a poner un antecedente anterior a todo esto. Por suerte hemos tenido casi los mismos estudiantes que partimos en taller 5. Y en taller 5 hubo una actividad que fue bien relevante, una actividad que sirvió como para reconocernos de alguna manera, que fue un taller, no sé si se acuerdan que está por acá, pero que fue workshop que hicimos en conjunto con el taller de José Becerra y de Matías Córdoba en taller 5. Y creo que fue significativo porque después de 2 años de pandemia ya sirvió como un poco para conocernos, para que se conocieran los cursos. Y de alguna manera también para nosotros fue una ganancia, creo que fue un win-win, ¿no? Porque para el taller de Becerra y de Córdoba fue una ganancia tener 20 y tantos alumnos que estaban proponiendo ideas, ¿ya? Un poquito más atrás que cuarto, pero también tienen súper buenas ideas. Y por otro lado, nosotros fue súper significativo porque nos ayudó a nivelar. Entonces, pudieron aprender también de los compañeros y compañeros de cuarto y pudieron nivelarse de cierta manera. Entonces, la verdad es que ha sido un año ¿ya? En que el trabajo se lo debemos principalmente a los estudiantes y nosotros aquí hemos estado como tratando de sobrevivir, de hacer cosas, pero en ese plan. No sé, Pablo, Bueno, primero agradecerle la presencia a todos nuestros alumnos, ¿cierto? De este taller, exalumnos, como decía Andrés, y los futuros que quizás van a estar con nosotros. Bueno, yo me quiero adherir a lo que dice Andrea, que nosotros somos como una especie de intermediario, más que nada lo que cumplimos nosotros con el fin de como avivar la chispa que existe en ustedes con respecto a la arquitectura, tratar de entregarle el máximo de información posible, hacer que se enamoren profundamente de las metodologías, los referentes que le entregamos, a fin de que cuando ustedes proyecten sus propias arquitecturas lo hagan, y siempre se los decimos, absolutamente entusiasmados, no sufriendo, no llorando, sino tratando de disfrutar de que el resultado del proyecto que van a obtener es el reflejo de su discurso arquitectónico, su opinión hecha forma, y nos gustaría ver que eso fuese lo más satisfactorio posible. En nuestra esperanza máxima al final del bachiller, yo creo que con cada taller siempre esperamos como no ver, y no ha pasado con las últimas versiones del taller que hemos hecho, que
hemos visto más que el desgaste propio de tener una entrega final de taller, que estamos de acuerdo, aquí todos estudiamos arquitectura, sabemos que es terriblemente angustiante y estresante terminar una entrega final de taller. Pero lo que nos ha dejado más conforme es que hemos visto la cara de satisfacción que han tenido los estudiantes al ver su entrega, al colocar sus láminas y ver las de sus compañeros y ver en qué nivel están y cómo que existe esa competencia de que todos quieren hacer el proyecto más bacán que les pueda salir. Y yo creo que eso es producto de este proceso, de llevarlos primero por un camino que es bastante incierto, porque nosotros les entregamos muchas pistas, lo hacemos investigar, lo hacemos ver referencias, lo hacemos hablar de arquitectura y cada vez vemos como en su rostro, ¿cierto? Como la incertidumbre, incluso como pavor de no saber hacia dónde van, pero cuando les revelamos el destino de las piezas que están viendo, como que todo toma forma y vemos la seguridad apoderarse de ustedes cuando empiezan a proyectar su propio proyecto. Y eso yo creo que nos deja como más satisfechos y más contentos del proceso en esta. Yo creo que en la tercera versión ya hacemos como el mismo método y cada vez le decimos a nuestros estudiantes que esa es la mejor sección que hemos tenido, pero es verdad porque cada vez va mejorando y vamos logrando también como tocar más sensible, ¿cierto? Y hacer que cada vez como profundicen más sus visiones, empiecen a sentirse más satisfechos también de sus propias formas de proyectar. Así que bueno, esta es la muestra, un poco, quizás podría ser más extensa, por razón de tiempo, como que la tenemos que comprimir, pero hay un documento que después les vamos a mostrar que tiene todo. 2008 y 2019 fueron años como que en el fondo nosotros partimos haciendo el bachiller y partíamos de proyectos. Partíamos el día 1 haciendo proyectos y la verdad es que terminamos con muchos KitKat de Super 8, son las láminas y láminas de plantas de arquitectura. Y con Pablo quisimos cambiar un poco y dijimos no podemos partir del proyecto, porque al final siempre terminamos con proyectos que son bien vacíos. Y empezamos a cambiar un poquito las dinámicas y por eso ya hemos ido 3 años seguidos cambiando y ahora llegamos a pensar, investigar, catalogar, indexar y pensar otra vez que ya varios de acá lo vivieron. Y vamos a tratar diferentes partes de este trabajo, ¿ya? Y una que para nosotros es principal es el tema de la investigación. Si antes investigábamos referentes, partíamos investigando los referentes, creemos que la investigación debe ser asertiva, como una herramienta referencial. Eso significa que no podemos ya tomar un proyecto, que cada uno tenía un proyecto que estudiar, pero lo que queríamos ver no era el proyecto en sí, queríamos ver algunas condiciones específicas sobre la habitabilidad al día de hoy. Y en ese sentido, apelábamos a ciertos conceptos, ya que para nosotros eran relevantes: las restricciones urbanas, la gestión actual de un proyecto, los espacios compartidos, la conciencia climática, la reconversión también de las preexistencias, la identidad, nuevas tipologías y cuidado del espacio doméstico y comunitario. Esas eran las premisas ya de la primera investigación que hicieron todas y todos con diferentes proyectos, y a partir de eso ya se logró tener también un catálogo bien significativo con todos estos temas tratados desde el proyecto, enfocarse en ciertas situaciones. Y luego, no sé, de eso vamos pasando. Sí. Yo pasando ahí. No, yo paso, estoy viendo la pantalla y... No, antes que empecemos con la información en sí, quería hacer una mención que una vez tuvimos un estudiante que era mago y no hace harta referencia o no hace harto eco como el ejercicio que hicimos a ver con la forma en que estamos haciendo el catálogo ahora. Porque lo que hablamos con Mauricio Carreño, que fue nuestro estudiante, es que en una charla de taller X estamos hablando con respecto a qué significaba ver un referente, ¿ya? Porque lo que siempre hacían es que veían un referente y el resultante era como una imitación estética de lo que están viendo, sin saber el contexto, el lugar, el por qué se tomaron ciertas decisiones. Y nosotros le decíamos que la lectura de un referente tiene que ver más con entender el discurso arquitectónico y las razones por las cuales tomó ciertas decisiones formales para poder establecer su proyecto, como tratar de entenderse en la cabeza y entender el momento, el lugar y por qué lo hizo. Entonces lo que veíamos es que le decíamos a Mauricio, le pedimos que hiciera una presentación de magia, justamente para explicar este tema, y le decíamos que la arquitectura tiene harto que ver con la magia,
Porque si uno tiene un auditorio, por ejemplo, con todos ustedes, y esto es una presentación de magia, y nosotros con Andrea hacemos un truco magia, y la mitad de ustedes son magos. Del resto de la otra mitad, el 25% son magos iniciales o más o menos, y el resto no son magos. El 25% del auditorio se va a impactar con el truco. Entonces el truco, ¿cierto? Partimos a Andrés, lo llamamos acá, lo partimos a la mitad y lo separamos. Y todo acaba de partir un ser humano. Pero el 50% que sabe arquitectura, el 25% es el 50% que sabe arquitectura y es buena, no va a estar viendo el truco, sino que va a estar analizando la técnica con la cual se hizo y la verdad va a estar haciendo como una crítica que puede ser constructiva o no constructiva de cómo ejecutamos nosotros ese acto de arte. Pero los que no saben nada van a ver solamente el truco, van a ver magia pura, y no hay nada de lógica, sino que hay fantasía. Pasa lo mismo en un auditorio lleno de arquitectos, en donde se muestra un proyecto de arquitectura. Los que están metidos a fondo en la arquitectura están viendo cómo se realizan los detalles para poder llevar a cabo, ¿cierto?, el resultante que está mostrando el expositor. Y lo último, los que no saben nada, van a encontrar lo precioso solamente porque es precioso y no van a saber cómo explicarse a sí mismo. Y los arquitectos que están iniciando o que no son tan buenos van a tratar de imitar la imagen, pero sin entender el contexto, el porqué o el truco. Por lo tanto, van a haber malas copias. Porque no hacen una copia de un discurso, ni una acción, ni un momento preciso, sino que solamente de la estética o la imagen directa que está viendo. Entonces lo que tratamos de hacer es meternos en el referente para poder llegar a ese punto recóndito de la mecánica, de cómo se opera, para que eso se lo apropien, ¿cierto? De alguna forma se lo roben y lo hagan propio y lo puedan ocupar como herramienta, que nos parece que ahí es donde el referente hace su aparición más brillante, ¿no es cierto? Cuando se descompone y se absorbe en un nutriente arquitectónico y ustedes se vuelven más fuertes que nuestro objetivo, ¿cierto? Que puedan ser la mejor versión de ustedes mismos. Estaba avanzando aquí en algunas de las presentaciones, por ejemplo, bueno, aquí tenemos algunos espacios compartidos. Siempre pedíamos, por favor, que se notaran en los ejercicios, siempre estamos trabajando el tema del ambiente, de la atmósfera, que se entiendan las atmósferas que se logran a partir de esos conceptos, ¿ya? Espacios compartidos, por ejemplo, en algunos proyectos se analizan los temas bioclimáticos, ya los temas también de las circulaciones, se me ha pasado rápido aquí, conciencia climática, elección de los árboles nativos, ahí la Valeria hizo eso, recuerdo, ecología, ya, en fondo, diferentes temas que al final todos son temas que van sumando o incrementándose al proyecto de bachiller, ¿ya? Tratando siempre de que los temas no estén aislados de lo que finalmente ustedes van a tener que presentar para el proyecto de bachiller. Entonces al final son diferentes referentes muy enfocados en ciertas cosas, pero que todos se llevan hacia el tema de la sustentabilidad, hacia el tema de la arquitectura, hacia el tema de la tipología, hacia el tema de la implantación. Y luego de esto ya pasamos a los temas de ejercicio. ¿Ya? El ejercicio es un elemento práctico dirigido. Aquí no un ejercicio de exploración, ¿ya? Donde nos llevamos a diferentes exploraciones. Por ahí leí un comentario en Instagram cuando publicamos que decía que el ejercicio parecía caprichoso. Y sí, efectivamente, el ejercicio era muy caprichoso, pero también que tenía cosas bastante claras de hacia dónde quería ser dirigido. Y la primera parte trataba estos perfiles, apilamientos y coordinaciones. Creo que es un tema bien relevante porque consistía en una exploración espacial mediante, voy a explicar acá mejor, mediante la función de unos perfiles. ¿Ya? Esos eran unos perfiles que se les entregaron a todas las estudiantes y a todos los estudiantes, que era dos para cada uno, ¿cierto? Dos para cada uno, y había que hacer una conexión de esos dos perfiles a 12 metros de distancia. Por tanto, como todos eran diferentes, no íbamos a tener ningún tipo, o de cierta manera, no todos los niveles iban a ser parejos, no íbamos a tener niveles planos, los niveles iban a ir cambiando en este ejercicio. Por tanto, claro, empiezan a pasar cosas distintas. Si apilamos si hacemos el pleno, la fusión, entre un perfil como el 6 y como el 1, ya va a haber también un cambio en toda la malla, en esos 12 metros de largo que tenía la escalera. Y posteriormente a eso,
realizamos, bueno, un apilamiento, ¿ya? Ese fue el apilamiento en el que se hicieron unas maquetas bien grandes, estaban bastante grandes, ¿cierto? Creo que nos pasamos, pero era importante porque para que entendieran también el peso del elemento. Entonces se lo tuvieron que traer en la micro, se rompieron, eran pesados, y bueno, eso habla también parte de las condiciones estructurales del elemento. Entonces bueno, lo que hicimos fue apilarlo, hicimos una apilación ahí de 3 elementos, y la idea era poder después, ya a partir de eso, coordinar ya en la verticalidad estos 3 elementos. ¿No? Ustedes ven que son bien diferentes unos con otros. Ahí tratamos de, ni siquiera, no sé si tratamos de buscarle coherencia, no, lo pusimos nomás. Pusimos ahí algunos nomás, entonces quedan cosas medias raras y todo. Pero lo que sí era como decir, bueno, de toda hora trabajamos en un equipo, ¿ya? Y en estos equipos tienen que buscar de qué manera se coordinan ya todo lo que es el tema estructural o todo lo que es el soporte desde la parte superior a la inferior, con esta restricción. Volviendo al tema de las restricciones que creo que son relevantes en los ejercicios que nosotros planteamos. Yo creo que lo hicimos por capricho, ya que no había visto ese comentario. Después voy a ver para poder atacar personalmente esa persona. No, mentira. Pero yo creo que tiene que ver alto con el capricho. Siempre los temas de investigación, cuando estamos siempre lo estamos cambiando y como reformulando los cargos de taller, las versiones. Ya pueden atestiguar todas las generaciones que han estado con taller con nosotros, que íbamos igual evolucionando y cambiando todo esto. Pero no se de nuestras conversaciones. Yo me acuerdo que estábamos hablando con Andrea un día de un ejercicio que hacían los Hertzmann Severen en su taller en el ETH de Zurich, cuando les decían que resolvieran, por ejemplo, tenía una alumna que decía ya, una estrella, resuelve tu planta en una estrella, el otro un círculo, resuelve esta planta en un círculo, tú tenías una media luna, resuelve la planta en una media luna, y después le hacían una mosca así rara, resuelve la planta en esta mosca rara que hice. Entonces desafío, y claro, un capricho, porque la forma es un capricho, pero esa es la restricción. El punto está en cómo yo ocupo lo que sé para poder resolver eso, esa geometría, ¿cierto?, tan informe o anómala o muy formal, en algo que sea coherente y sea interesante. Y en ese punto es donde también como que nosotros nos agarramos con el apilamiento de los modelos y pensar que ahí le estamos dando una restricción. Pero el punto es que nosotros queríamos novedad con respecto a la estructura. Por lo tanto, cuando apilamos, estamos pensando perfectamente en lo que como el problema, ¿cierto?, que sería formular al tener que hacer los traspasos y la negociación que existir entre ellos, porque también hay otra cosa que nos interesa mucho en el taller, es como el trabajo en grupo. Sé que el trabajo en grupo nunca es bienvenido en un proceso universitario y dicen, no, trabajar en grupo, qué terrible. Pero a nosotros nos gusta que trabajen como una unidad de taller, como que todos trabajen juntos, como que sean un solo organismo trabajando, porque de esa forma siempre hemos pensado que se obtiene el mejor resultado, que los que están más débiles se fortalecen, que los que están más fuertes, ¿cierto?, a través del ejercicio de enseñar y compartir con los compañeros y ayudar a mejorar a los que están más débiles para fortalecerse y salir aún más poderosos. Entonces, de alguna manera nos gusta que compartan ese espacio, ¿cierto?, que se autoeduquen y se autocorrijan y se autocritiquen. Entonces, el ejercicio plantea ese desafío. La restricción era que era un capricho. Nosotros habíamos tomado las maquetas y las apilamos para causar el problema. Pero esos problemas fueron resueltos y eso nos dejó a nosotros satisfechos y felices hasta este momento. Podemos no estar felices más. Bueno, y se ve un poquito después ya, una vez que ya se maduraron en el fondo las coordinaciones, les pedimos que hicieran 2 cortes, dos cortes explicativos del fondo de cómo se había coordinado la estructura, y empiezan a aparecer, claro, ya la vivienda no aparece todavía, ¿no? Ni siquiera nos hemos planteado el tema del desarrollo de una tipología de vivienda ni no aparecen, sino que lo que nos interesaba también era cómo a partir entonces de esta coordinación se generaban espacios enriquecidos dentro de la relación de recintos y áreas comunitarias. Eso era en el fondo la propuesta, ¿ya? Y veíamos, claro, diferentes modelos que fueron desarrollándose, donde se esbozan en algunos lugares actividades. Eso sí que lo pedimos, por favor, que se esbozaran acciones ya en cada uno de esos lugares, acciones comunitarias, individuales, privadas, pero que existiera también esa escala humana o ese desarrollo recintual, ya que diera como indicador. Esto tiene como plaza. No se ve con esta luz. No se ve. Bueno, estaba por ahí.
Esta parte de ahí, por ejemplo, puede dar la idea de que hay una conexión de dos volúmenes, ya en cuanto a dos crujías, que eso se puede transformar en una vivienda, etc. Entonces, al final, ese era por una parte. Bueno, luego, dentro de esta misma dinámica pasamos a la otra parte del ejercicio, que ya fue un poco más compleja, ¿cierto? Esta fue más compleja porque aquí se refería al bloque, a la unión y a la coordinación horizontal. Habíamos podido coordinar todos estos elementos. ¿Cuántos eran? ¿Me decían como 10? ¿10? ¿12? Sí. Eran más de 6. Como 8, mucho más. Y cómo podíamos también generar una coordinación horizontal del bloque. Ya no solamente la vertical, sino que si poníamos uno al lado de otro, cómo podíamos coordinar horizontal. Y eso requirió también de otra coordinación un poco adicional de cada uno de los estudiantes y los estudiantes, porque al final cada uno de los bordes de estos elementos se tenían que coordinar para que se pudiera traspasar de un lugar a otro, ¿ya? Entonces la coordinación de las plantas horizontales, las cuales podían suscribir programas de recinto y áreas comunitarias. ¿Qué buscábamos acá? Por un lado, tener un corte perfecto, ya donde podíamos ver más situaciones espaciales y también diferentes plantas. ¿Qué pasaba en la planta? En la planta de arquitectura en sí, de qué manera quedaba con respecto a este megabloque que estábamos haciendo, para poder estudiar posteriormente ya distintas situaciones de envolvente y de tipologías arquitectónicas. Como digo, siempre, a pesar de que era un ejercicio ya que no tenía que ver con el tema de la vivienda hasta ese momento, siempre como dirigiéndolo hacia lo que son las problemáticas del bachiller. ¿Sí? Y bueno, y ahí se hicieron estas maquetas. Claro, las maquetas no quedaron todas perfectas, las coordinaciones de las maquetas, porque al final, ¿qué pasó? Al final, claro, estaban un poco diferentes, ya se trataba de hacer el tubo, pero igual se trataron de generar varias coordinaciones entre pisos, ya llegando a este esquema en que Cairo por ahí fue el que nos ayudó a poder cerrar todo el modelo. Y dentro de este modelo, claro, pasaban muchas cosas. Ya, o sea, ya no era solamente un proyecto, como decíamos, una oblea, ya, o un KitKat, sino que ya había diferentes situaciones de lo que pasaba en este bloque. Y cada parte, ¿sí? cada elemento, cada cubito 12x12 contaba una historia diferente. Entonces, esas historias están narradas en cuentos aparte de nuestro dossier. Entonces, todo esto nos servía también para poder ir avanzando en el desarrollo posterior del nivel bachiller. Ahí está un corte también, no se alcanza a ver todos los elementos, pero sí que había coordinación y también de las plantas de arquitectura. Ahí también resolvimos diferentes planimetrías y después ver cómo se podía también llegar a una coordinación, y ahí nos pasamos al trabajo individual, pero cómo se podía llegar a una coordinación de todas estas situaciones que van ocurriendo en una planta. Y ahí ya meter el tema como del espacio comunitario y el tema de la vivienda. Yo creo que, como para cerrar y pasar al otro tema, nunca fue el objetivo la perfección, como en la maqueta o los resultados completos. Yo creo que lo que dejaba contento era esta conversación de taller, que se formó una horizontalidad, que todos empezaron como a ponerse de acuerdo, materialidad, elementos, volumen, coordinación, conexiones, hubieron discusiones, también hubieron, no sé, reencuentros, vimos que hubieron hartas teleseries dentro del taller, producto de la coordinación del evento, pero justamente eso es lo que nosotros necesitamos, que se coordinaran, que tomaran un poco del gusto de cómo es hacer arquitectura realmente en el mundo real, y que hay que coordinar con tantas personas, y la verdad hay que hacer que todas las fuerzas se muevan en la misma dirección y con la misma potencia. Así que yo creo que en ese punto lo damos por pagado, de que el resultado fue satisfactorio, que quizás la maqueta faltó un poco, pero ya lo vamos a hacer más maquetas hasta que recuperemos. Bueno, y finalmente ya, pues este es cortito, una presentación cortita, creo que estamos súper bien de tiempo, ¿no? ¿Sí? La envolvente y la tipología, ¿ya? En los años anteriores se hizo en realidad, después nos costó un poco más, pero se hacía un workshop, se hacían varios workshops que se trataban sobre la implantación, sobre el soporte y sobre la envolvente. Eso está ligado un poco al tema de la estructura, el soporte, la envolvente, al tema de la sustentabilidad, y la implantación al tema de urbanismo. Cada uno de esos apuntábamos a esas tres partes.
Claro, que ha costado un poco más dentro del ejercicio, todavía no estamos medio débiles en el tema de implantación, ahora vamos a poner los proyectos y vamos a ver qué pasa, pero sí, a partir ya de este bloque que estaba coordinado, cada estudiante seleccionaba una tipología planimétrica o también podía ser una envolvente, en el fondo de la cardinalidad, de la orientación, con el fin de avanzar en los temas que concernían al bachiller. En el caso de las tipologías, con las plantas anteriores que vimos, se buscaron soluciones innovadoras en las soluciones ya más de la tipología o planimétrica de lo que era la vivienda, y aquí entra la vivienda, en una primera instancia un poco como dudosa respecto a la estructura, después tuvimos que ir resolviendo temas estructurales, y en el caso de las envolventes se estudiaron distintas soluciones según la orientación solar, las características técnicas, compositivas, esquemas axonométricos y de corte elevación. Entonces con eso ya podíamos darle un cierre, ya más o menos, a todo lo que había sido este primer proceso. Y bueno, y aquí se pueden ver algunas de las resultantes, ya diferentes orientaciones que fuimos trabajando. A ver, lo que nos importa es este trabajo que siempre lo hemos tomado como un trabajo colaborativo, o sea, aquí no hay como el nombre de algún estudiante específico, sino que es un trabajo de grupo, ¿ya? En el que esto va quedando en un catálogo que ellos pueden tomar ahora cuando empecemos ya el lunes a trabajar en el tema bachiller, y a partir de esto, en el fondo, rescatar las tipologías, rescatar las envolventes, rescatar partes de lo que hemos ido trabajando, como parte también del esfuerzo que se ha desarrollado durante todo el semestre. Entonces, bueno, ahí vemos otra, y todas estas vienen al final, todas estas envolventes salen de este proyecto que partió siendo la coordinación vertical y posterior horizontal del bloque. Otra. Y finalmente aquí ya tenemos también unos reposos de planta. Con las plantas anteriores se seleccionaron ciertas partes y los estudiantes pudieron desarrollar, por ejemplo, está una planta de espacio público, algunas plantas de espacio mixto, en diferentes niveles, otras ya muy directamente ya del tema de vivienda. Entonces ya con eso se forma este catálogo donde no es necesario quizás volver un poco atrás y empezar a explicar desde cero o partir desde cero, sino que muchas de estas cosas se pueden volver a tomar. Y finalmente, bueno, ya terminando, la verdad es que es una presentación cortita, el resultado ya de esta investigación y su posterior como ejercicio logra cubrir estas áreas que son importantes de las competencias de bachiller, estructura, sustentabilidad y urbanismo. O sea, ya no tenemos que partir desde cero, sino que ya tenemos entonces alguna parte de esas competencias adquiridas. En la sumatoria de ambos, ya del fondo de la investigación y el ejercicio, se logra ahí generar un documento que está disponible ya, ¿cierto? Un documento disponible que se llama Pensar, Investigar, Indexar, Catalogar, Pensar otra vez, realizado por el material referente para el desarrollo de los proyectos. Ahí está la dirección, no sé si se puede hacer como aquí, ¿tú de internet? Deberíamos. Bueno, antes de terminar estamos esperando que este documento a ver si se puede ya pasar a un pequeño formato de librito para poder tenerlo en la escuela. Igual pues mientras que hay que Hernán lo muestra, ¿no? Para la edición y lo pueden ir revisando.
Bien, como finalizando, ya podríamos ver estas conclusiones de lo que significa este para el taller. Nosotros como académicos, en realidad no nos interesa mucho hacer ese tipo de conclusiones. La verdad es que las conclusiones creo que son tan más ligadas al trabajo que han podido realizar las estudiantes y los estudiantes. En primer lugar, la investigación de referentes. Creemos que es esencial el proceso formativo de los estudiantes, sin embargo, tiene que ser una investigación encauzada a puntos específicos del proyecto. Eso creemos que es fundamental. No podemos partir de un edificio y decir, bueno, estudia el edificio, porque al final, ¿qué es lo que hay que estudiar del edificio? Ciertas cosas, ¿no? Ciertas cosas que son relevantes y que ponen en valor, ¿ya?, lo que es puntual y lo que realmente puede servir o no posteriormente para el desarrollo de un proyecto. El ejercicio también debe poner en práctica la capacidad de reflexionar y de repensar y no repetir a partir de lo convencional. Ese es un tema que también hemos ido abarcando, ¿ya?, de alguna manera en nuestro taller, de no partir desde revisar referentes, copiar, ver como es lo tradicional, fondo, y de tener estas herramientas que permitan un trabajo un poco más experimental. De esta forma se aumentan las posibilidades de tener mejores resultados, se generan hipótesis, ya que son hipótesis compartidas, y también el trabajo se vuelve más colaborativo. Eso creo que es bien relevante de este taller. Los estudiantes son quienes conforman el taller de proyecto y creo que tiene que ser súper claro. O sea, ustedes son los que llevan el taller. Y eso es importante, creo que ustedes son los que llevan las asignaturas también. O sea, si no hay interés en el taller, no va a ser una buena cátedra. Si hay interés, sí va a ser una buena cátedra. Eso pasa en todas las asignaturas. Los profesores en este caso, bueno, dirigimos los avances mediante ejercicios incrementales que pueden potenciar las fortalezas de cada uno de los participantes y también ver las debilidades. O sea, con los años con Pablo hemos tenido, ¿cómo se puede decir? Tener un cierto sentido más desarrollado. Cuando los vemos la primera vez en la sala de clase ya sabemos cómo son, entonces ya podemos dirigirlos de mejor manera. Nos damos cuenta un poco de cuáles son las fortalezas y las debilidades. Y es esencial, bueno, reconocer el potencial de cada una de las alumnas y alumnos del taller con el fin de incentivarlos a reconocer sus áreas de interés y a la vez también puedan transferir este conocimiento y el aprendizaje entre pares. Eso es lo que hicimos también durante este semestre y el anterior. Ya tenemos estudiantes que han hecho muy bien algunas cosas y bueno, lo hemos puesto como de líderes, ¿cierto?, dentro de ciertas competencias como la gráfica, la representación, los modelos, lo que sea, que puedan ir ayudándonos en forma de tutorías dentro del mismo taller, para que los estudiantes, las compañeras y compañeros también puedan estar al día con ese tipo también de exigencias que son claves en nuestra formación, en nuestro desarrollo y también en la presentación de cómo nuestros proyectos. Bueno, para cerrar, yo creo que hacer un poco la analogía al título que tiene la presentación, ¿cierto?, que es bien cíclica porque empieza con pensar y termina nuevamente, ¿cierto?, dice pensar, investigar, catalogar, indexar y pensar otra vez. Bueno, porque siempre vamos a volver al mismo ciclo. Estamos hablando de esto de las referencias, ¿cierto?, y cómo leer un referente. Bueno, la verdad que con el catálogo lo que hicimos fue crear nuestras referencias, ¿cierto? Nuestras referencias son ustedes, se roban entre ustedes y toman referencia a las soluciones que ustedes mismos buscaron. De eso se trata el catálogo, de que ustedes hayan trabajado, hayan buscado soluciones constructivas, hayan trabajado en la piel para poder entender cómo es que se sustenta una piel arquitectónica, cuáles son los elementos que están involucrados en hacerlo posible constructivamente, más que estéticamente. Sí, por supuesto que la estética es importante, pero cómo se hace, ¿cierto? ¿Cuál es el truco mágico que está detrás de eso? ¿Cuál es el detalle? ¿Cómo se hace que las piezas no se vean, o que se vean elementos flotantes, o que sea capaz de tamizar el sol, que tenga la radiación, o que permita pasar el sol en tal hora, o bla bla bla? Son trucos que se pueden hacer y que ustedes son los que lo detallaron en este documento. Yo creo que para cerrar mi participación, por lo menos, no sé si Andrés querrá decir algo, siempre hablamos del acto como de robar referencia, y eso en las conversaciones de ayer siempre como que salen temas como anexos, y hablábamos una vez de Tarantino. De Tarantino siempre lo han como acusado, ¿cierto?, de robar escenas para construir sus películas. Y hay que entender que Tarantino fue un director de un origen súper como humilde, intentó entrar becado a la escuela de cine y lo rechazaron porque lo encontraron malo. Así que él tomó toda la plata que iba a gastar, ¿cierto?, en pagar la escolaridad de la escuela
escuela de cine y hizo una suscripción a la biblioteca de su ciudad y pasó todos los días viendo películas y anotando la escena, dibujando la escena para poder algún día copiarla. Y la copió. Y tenemos a Quentin Tarantino, que no sé si le gusta a usted, pero Tarantino es una maravilla. Entonces eso es lo que nosotros le decimos. Cuando lo acusaron de robar, él se rió y dijo, sí, por supuesto que robo. Si eso es lo que hizo. Se robó en su cabeza imágenes que amaba, escenas que amaba, y cuando llegó el momento, las sacó a relucir en su cine. Y no lejos de eso, también podemos ver en el libro, ya que hablamos en algún momento de atmósferas, cuando Peter Sumter hace el libro Atmósferas, también nombra exactamente lo mismo. Él, de alguna forma, se robó atmósferas que se quedaron en su retina y en su corazón durante toda su vida. Cuando tuvo la oportunidad de hacer su arquitectura, la materializó. Y en esa charla que se llama Atmósfera, él cuenta todas las imágenes, de dónde provienen y en qué proyecto la ocupó. Así que, de alguna forma, eso es lo que quisimos hacer con el catálogo y darle fragmentos de cosas que fueran robables, se robaran entre usted y formularan los mejores proyectos posibles. Eso es lo que esperamos. Ojalá sea así. Así que yo creo que esa es la gran conclusión. La conclusión no está ahora, sino que anda en el bachiller. Si les va bien, conclusión buena; si les va mal, conclusión mala. Bueno, y nosotros transformamos la silla de adelante a ustedes, porque al final ustedes son los protagonistas de este gran trabajo, así que un aplauso, pero un aplauso. ¿Preguntas? ¿Quieres una conversación? Tenemos 15 minutitos para una conversación, hacerle preguntas a los exponentes, así que no sé si tenemos por ahí el micrófono en el lado. Entonces, no sé si alguien tiene preguntas, comentarios sobre la presentación. Profesor. Un comentario breve en relación, estaba viendo si estaban mis alumnos que van en primer año, no están, pero en relación a esos cortes que mostraron, es porque nosotros, claro, empezamos en primero y sale la base excavada, hacer la trama, ¿no? Y cuando ya van en tercero o cuarto ya empiezan como en otra evolución para hacer la forma. Entonces cuando, por ejemplo, mostraban los cortes, y un poco eso es lo bueno de hacer esto en la escuela, para que los alumnos que están en el primer año vayan viendo en que existen otras aproximaciones para hacer esa forma. Entonces un poco eso nomás yo quería hacer ese comentario en cuanto a que un poco eso, esa reflexión que decimos en la escuela, en que no tenemos claro que exista una sola forma de hacer arquitectura. O sea, y la persona que nos puede decir la arquitectura hay que hacerla así, uno empieza a dudar un poco. Entonces un poco eso, o sea, las distintas aproximaciones de cómo uno puede hacer la arquitectura es lo que yo valoro de esta forma de hacer investigación que ustedes hicieron. Gracias. Muchas gracias, Rey. ¿Más comentarios o preguntas? ¿No? Ahí deberían los estudiantes de nuestro taller decir algo de pensado de este proceso de trabajo. ¿Quién es el representante del taller? Oye, uno está haciendo aquí el esfuerzo de la vida con el micrófono de adelante, pero ustedes también, por favor. ¿Aló? Bueno, la verdad, siendo sincero, sentí en los talleres que, bueno, he estado, este ha sido el que más he progresado, ya solamente en temas ya sea de arquitectura, ya sea utópica o no. Siento que se ha aprendido mucho, y no solamente para nosotros, sino que para incluso desde los demás talleres. Igual se han hecho como salas abiertas donde igual pueden ir a ver nuestros trabajos, y no sé, interesante igual la forma en que se mira la arquitectura en este taller. Bueno, no sé qué más decir. Las cosas malas también. Sí. Bueno, si alguien más quiere decir algo, si no.
comentarios, ¿no? Bueno, les pedimos entonces a los expositores que hagan un cierre y me dan el paso a mí para yo invitarlos a las siguientes actividades de la Semana de Escuela 2022. Bueno, agradecerle la presencia a los que vinieron hoy día y bueno, eso, sigamos trabajando de esta manera. Así que hay algunos que están invitados cordialmente después a estar en nuestro taller si que quedan cupos disponibles. Muchas gracias Andrés y Pablo. Una cosa práctica también, quienes fueron llegando después y no han llenado el formulario de inscripción de esta actividad, por favor, les solicitamos que lo puedan hacer, lo voy a hacer ahí correr. Y lo siguiente es justamente invitarlos a la próxima actividad, que son dos en paralelo, son dos talleres de conversación en los que vamos a replicar la conversación que tuvimos en la mañana. Para quienes no estuvieron, lo que hicimos durante la mañana fue conversar sobre dos temas fundamentales de la arquitectura. La primera es fundamentos y la importancia de la historia de la arquitectura, taller que desarrolló el profesor Sebastián de la Fuente, y otra mesa que se llamó técnica, que habló justamente de la importancia de la construcción y la estructura en la escuela, que lo guió la profesora Susan y la profesora Natalia. Dos actividades muy exitosas y cuyos resultados fueron muy interesantes. Y ahora vamos a tener dos conversaciones similares en paralelo. La primera sobre sustentabilidad, la importancia de estudiar sistemas de sustentabilidad en la arquitectura, actividad que va a guiar la profesora Rosa. ¿En qué sala, Rosa? En la sala 110, en la sala del fondo. En la última sala van a conversar sobre la importancia de estudiar sustentabilidad. Y la mesa de expresión y composición que la va a guiar el profesor Edwin y el profesor Andrés en la sala 106, que es la sala larga que está justamente acá por el lado en el pasillo. Esas actividades tratan sobre tres principales temas que tienen que ver justamente con la idea de esta semana de escuela, que es de alguna manera un cierre a un proceso largo de 5 años de semanas de escuela en el que hemos pasado por distintos tipos de actividades, entre ellas muchas expositivas, muchas de salir a contar lo que hacemos, expresar justamente lo que estamos haciendo, y ahora esta actividad de cierre de ese ciclo de 5 años que más bien tiene la intención de mirarnos a nosotros mismos y a nosotros mismas como estudiantes de arquitectura y como escuela para empezar a formular el futuro. ¿Por qué es importante formular el futuro? Porque desde este momento, desde estas actividades, comienza un proceso que le llamamos rediseño curricular, que implica justamente la revisión de cómo se ha estudiado arquitectura en la escuela durante los últimos 8 o 9 años, para que en los siguientes años, ¿cierto? En 2024-2025, los nuevos estudiantes de arquitectura hotel puedan justamente aprovechar lo bueno que se ha hecho durante todos estos años, lo bueno que han vivido ustedes en las distintas actividades que han tenido en sus distintos cursos, y también tener cosas nuevas. Ese proceso de rediseño comienza con este estudio que estamos realizando, con estas actividades que dan el puntaje inicial a esa idea de que nos podamos juntar y podamos reflexionar sobre tres cosas. La primera, ¿por qué es importante estudiar sustentabilidad en este caso, o expresión y composición en el caso de la siguiente mesa, en la escuela de arquitectura? La segunda pregunta tiene que ver justamente con qué es lo bueno que hacemos hoy día, qué es lo que nos da sentido a lo que hacemos hoy día, qué es lo que ustedes encuentran sentido. Y la última pregunta, que es quizás una de las más complicadas, pero nos interesa también comenzar el trabajo con esa pregunta, tiene que ver con el futuro, la idea de ideas futuras, ¿cierto? ¿Cómo mejoramos y cómo deberíamos, o qué deberíamos traer de lo que está pasando afuera a nuestras aulas justamente para empezar a formular lo que implicaría estudiar arquitectura en los siguientes años? Entonces están invitados e invitadas a formar parte de esas mesas y los vamos a estar justamente esperando en la sala 110, en la sala de sustentabilidad, y en la sala 106, la sala de expresión y composición. Así que nos vemos ahí. ¿A cuál vas a ir? ¿A cuál vas a ir? No, se va sobre la mesa.